Vale, pues como ya son y 5, damos comienzo al webinar. Vale, fenomenal. Bueno, no sé si me oís. ¿Me oís todos bien, Bea? ¿Bea? Sí, sí, perfecto. Ah, perdona. Bueno, pues lo primero de todo, pediros disculpa de parte de nuestro presidente, Juan Andrés, que no ha podido estar hoy presentando el webinar porque tenía clase en la universidad. Y bueno, me presento, yo soy la doctora María Manjón, soy miembro del Comité Científico de la Asociación. Y bueno, daros la bienvenida a este webinar donde vamos a adentrarnos un poco en uno de los trastornos de la coagulación interesante y desconocido a la vez, que es el déficit del factor 10, ¿no? El factor 10 es una proteína que ayuda a la sangre a que forme coágulos cuando sangramos y que cuando se activa trabaja junto con el factor 5 para producir la trombina, una sustancia que es esencial para que el coágulo se forme de manera correcta. Si este factor 10 no funciona bien o está en niveles muy bajos, pues aparece este déficit de factor 10, ¿no? Que puede causar sangrados de distinta gravedad, desde leves en las mucosas, reglas abundantes, pues hasta hemorragias mucho más serias, digestivas, intracraneales, etcétera. Esta enfermedad es muy poco frecuente, afecta por igual a hombres y a mujeres, suele darse de forma autosómica recesiva, se transmite, eso quiere decir, cuando ambos padres son portadores del gen alterado. Y en los análisis de sangre pues nos podemos encontrar en este déficit que se encuentran alargados tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activada. La confirmación se hará midiendo directamente la actividad del factor 10 y estudiando el gen relacionado, que en este caso es el gen F10. El tratamiento pues, va a consistir en aportar este factor 10 que nos falta, ¿no? Mediante concentrados específicos que se suelen utilizar para prevenir los sangrados, tratarlos cuando aparecen hemorragias o cuando los pacientes tienen cirugías. Este trastorno pues, forma parte del grupo de otros trastornos hemorrágicos según la clasificación de la World Federation y en los últimos años, gracias a Dios, pues ha habido muchos avances muy importantes en su tratamiento, muchos ensayos clínicos realizados en el Hospital de la Paz, que es el centro de referencia para esta enfermedad. Y bueno, para explicarnos mejor toda esta enfermedad, cómo se maneja en la práctica clínica y todos estos avances que ha habido en su diagnóstico y tratamiento, pues hoy contamos con la doctora Álvarez Román, que nos va a exponer en este caso este webinar. Bueno, muchísimas gracias a María y en primer lugar agradecer a Semadrid contar con nosotros, bueno, en este caso conmigo, para, bueno, pues, para todos estos webinars informativos que yo creo que son importantes tanto para el paciente como para nosotros, porque estamos utilizando otro tratamiento para este déficit de la coagulación y es importante que los pacientes en los que se ha cambiado este tratamiento pues lo conozcan. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación para que veáis, bueno, pues no sé, se está compartiendo, ¿verdad? Bueno, pues para explicaros un poquito, aunque María lo ha hecho genial, ¿no? Se nota mucho ya que haya una comisión científica de ENASE Madrid, es fantástico y lo ha hecho muy bien, pero yo voy a hacer alguna pincelita, voy a dar alguna pinceladita más, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del déficit congénito del factor 10. En el hospital también vemos déficits adquiridos asociados a otras patologías, pero nos vamos a centrar hoy en el déficit congénito. El déficit congénito, bueno, voy a hablar unas generalidades y luego de los nuevos tratamientos. A ver si puedo pasar la diapositiva. Es un trastorno de la coagulación poco frecuente y bueno, pues se encuentra dentro de estos trastornos de la coagulación que nosotros llamamos raros trastornos de la coagulación. Aquí veríais, bueno, pues entre toda la masa de pacientes con trastornos de la coagulación, como está bueno, pues el paciente con déficit de factor 10 ahí un poco solito. Es verdad que la enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía congénita más frecuente en la población en general y que junto con la hemofilia A y la hemofilia B van a constituir el 95% de los pacientes con diátesis hemorrágicas por déficit de factores de proteínas de la coagulación. Sin embargo, es verdad que hay un 3-5%, estos que veis aquí, de pacientes que tienen otros trastornos de la coagulación, también muy invalidantes en cuanto
en cuanto a discapacidad, porque les interfiere mucho su actividad de vida diaria, su calidad de vida, y que es verdad que están huérfanos de tratamiento y a veces huérfanos de información, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que le debemos bueno, pues, de prestar un poco más de atención y de ayuda a estos pacientes que, aunque son una pequeña proporción, bueno, pues tienen bueno, pues, sangrados importantes y mucha afectación de su calidad de vida y de su vida normal. Entre este 3-5% de trastornos que se llaman Rare Bleeding Disorder, bueno, trastornos raros de la coagulación, pues se encuentra el déficit de factor 10. También otros como el déficit de factor 13, deficiencias combinadas de factor 5 o factor 8, que también tenemos pacientes. Y siempre, bueno, pues es una patología en la que por su baja prevalencia y menos información, bueno, pues tenemos menos conocimiento de las características genéticas, clínicas y de laboratorio, y es importante registrar a estos pacientes que se incluyan en registros en los que luego después podamos sacar más conclusiones del comportamiento de la enfermedad. De estos trastornos de la coagulación, que no son déficit del factor, bueno, pues del factor 8 o del factor 9, que serían las hemofilias, bueno, pues el factor 7 sería el déficit más frecuente, y de los más infrecuentes serían el déficit de la trombina, del factor 2, y el déficit del factor 13. El factor 10 tiene una prevalencia en las formas graves de la enfermedad de un paciente por cada millón, con lo cual es un trastorno de la coagulación, como os decía, infrecuente. Y el gen que va a producir esta proteína se encuentra localizado en el cromosoma 13. En cuanto a la fisiología, que es el factor 10, es esta proteína que veis aquí, es una proteína de 50 kilodaltons que se va a sintetizar a nivel hepático, pero en presencia de vitamina K. Por lo tanto, en los niños, en los neonatos que nacen con déficit de vitamina K, tendremos que añadir vitamina K exógena, y a veces nos da problemas ante diagnóstico si estamos, bueno, pues, estamos tratando a un bebé. Los niveles de actividad se sitúan entre un 65 y 120%, y como ya apuntaba María, bueno, pues es una proteína que actúa en la fase común de la coagulación, es decir, después de la actuación del factor 8 del factor 8 de la hemofilia A, factor 9 de la hemofilia B, bueno, pues aquí en la fase final de la coagulación. ¿Qué quiere decir? Que va a alterar todas las pruebas que están midiendo cuánto tiempo tarda en empezar a formarse ese coágulo, es decir, está midiendo, va a dar alterada el tiempo de cefalina y el tiempo de protrombina, ambas pruebas, porque se localiza a un nivel muy bajo, a niveles finales de la coagulación. La prevalencia de la enfermedad, os decía, para pacientes con formas homocigotas, bueno, pues tendría una prevalencia muy baja, que es la que os he dicho antes, 1 por cada millón de personas, y para las formas heterocigotas, que van a dar una sintomatología de la enfermedad mucho menos grave, es 1 por cada 5.000. La forma más grave, por lo tanto, de la enfermedad es poco frecuente, y tenemos un problema en estos pacientes con raros trastornos de la coagulación, y es que hay una pobre correlación entre los niveles de factor y el fenotipo hemorrágico que presenta el paciente. Se hereda, como decía María, en la mayoría de los pacientes de forma autosómica recesiva, y aunque hay poca correlación, como os decía, entre los niveles de factor y las manifestaciones hemorrágicas, sí que es conocido que aquellos pacientes que tienen déficit de factor 10 por debajo de un 10% tienen un alto riesgo de hemorragia grave, y los deberíamos de tener en profilaxis. Hablamos de hemorragia de pacientes con formas graves de la enfermedad, aquellos que tienen menos de un 10%, y les va a conferir un alto riesgo de hemorragia espontánea y grave. Aquellos que tienen entre un 10 y un 40% le va a conferir un leve riesgo de hemorragia espontánea o traumática, y aquellos que tienen entre un 40 y un 60, bajo riesgo de hemorragia.
En cuanto bueno, pues a las manifestaciones clínicas, bueno, pues este trabajo que se publica por el doctor Herman en la revista Hemofilia en en el año 2006 pone de manifiesto que en 102 participantes que tenían actividad baja de factor 10 confirmada en 2 ocasiones y que presentaban alteraciones genéticas, alteraciones moleculares justificaban la disminución de ese factor 10, por lo tanto estaban perfectamente diagnosticados. De los 102 participantes, solamente 42 presentaron sintomatología hemorrágica, el resto estuvieron asintomáticos. Y los que presentaron sintomatología hemorrágica, la manifestación más frecuente en un 55% de los pacientes eran hematomas leves, en un 36% epístasis, sangrados nasales, en un 33% hemartrosis y en un 21% hemorragia intracraneal. Otros síntomas que aparecieron en estos pacientes fueron hemorragias gingivales, gastrointestinales o hematuria. Me gustaría que os fijarais en estas dos manifestaciones. De estos raros trastornos de la coagulación, déficit factoriales que no van a condicionar las hemofilias, hay algunos que son como más graves y entre ellos es el déficit de factor 10. ¿Por qué? Porque tienen sangrados importantes, sangrados como hemartrosis, que puede condicionar discapacidad en el futuro en el paciente, o hemorragia intracraneal que aparece hasta en un 21% de los pacientes, por lo tanto, y puede ser el motivo de diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, sabiendo que 1 de cada 5 pacientes sintomáticos con deficiencia de factor 10 sufre una hemorragia intracraneal, es el motivo suficiente como para poner profilaxis a estos pacientes. Hay subpoblaciones de pacientes en las que las manifestaciones hemorrágicas son más importantes, más discapacitantes o más graves. Tenemos primero las mujeres. Las mujeres tienen un reto hemostático cada mes, que mujer en edad fértil tiene un reto hemostático en cada mes, que es el sangrado menstrual. Bueno, pues de estas pacientes con déficit de factor 10, hasta un 70% experimentó sangrado menstrual abundante, lo cual ocasiona mala calidad de vida y en muchos casos discapacidad porque la paciente no puede integrarse en su vida laboral o en su vida social. Riesgos asociados a todo el manejo del embarazo, riesgo de, bueno, pues, de aborto espontáneo, hemorragia uterina, riesgo de hemorragia posparto y de parto prematuro. En los neonatos también es un paciente en el que se suele diagnosticar mucho cuando tiene en este periodo neonatal en pacientes que están afectos de un déficit de factor, de un déficit grave de factor 10, porque hemos dicho una de las manifestaciones relativamente frecuentes, hasta en un 20%, es la hemorragia intracraneal. También es frecuente en este periodo neonatal, en los primeros 9-10 días de vida, aparezca, bueno, pues tengan los pacientes una hemorragia gastrointestinal, hemorragias tras la caída del cordón umbilical, hemartrosis y hematomas. Y bueno, recordar que los pacientes con déficit de factor 10 tienen un alto riesgo, déficit de factor 10 grave, tienen un alto riesgo de hemorragia espontánea grave o potencialmente mortal, ¿vale? Y todo esto, bueno, pues una cosa que a mí me parece muy importante, todos estos trastornos bueno, pues, del déficit de factor 10 van a hacer que tanto las hemartrosis como los sangrados gastrointestinales, como las menorragias en las mujeres en edad fértil van a hacer que, bueno, pues, que tenga un impacto en la calidad de vida con, bueno, pues, que no pueda llevar una vida normal, tanto de trabajo, no se pueda integrar en su trabajo, no se pueda integrar en sus actividades de ocio, en su vida escolar y, bueno, pues condicione mucho la calidad de vida del paciente con hemofilia. Por lo tanto, son necesarios, bueno, pues un tratamiento eficaz.
¿Cómo diagnosticamos a estos pacientes? Pues hay que demostrar que el factor 10 está bajo. Lo podríamos sospechar por bueno, pues, a un paciente como el factor 10, hemos dicho que está en la vía común, bueno, pues muy por debajo de otras proteínas de la coagulación. Bueno, pues estos pacientes van a tener alargado tanto el tiempo de cefalina como el tiempo de protrombina. Y el tipo y la gravedad de los síntomas hemorrágicos son muy heterogéneos, y el diagnóstico, os decía, de las formas leves puede ser difícil en poblaciones especiales como los prematuros o los neonatos, porque esos niños en esta etapa de la vida tenemos déficit de vitamina K, que hay que administrarla exógenamente, y puede que nos dificulte el diagnóstico de una factora 10 porque pensemos que es por déficit de vitamina K. El diagnóstico precoz, bueno, pues va a favorecer obviamente que pongamos una terapia adecuada, y un paciente con síntomas hemorrágicos, bueno, pues sugerentes, tiempo de cefalina prolongado, tiempo de protrombina prolongado y déficit y niveles bajos de factor 10 serían bueno, pues el diagnóstico del paciente con déficit de factor 10. En este artículo que hicimos, que publicamos en el 2021, que es un artículo, bueno, si queréis, si tenéis tiempo para leerlo, en el que se habla del diagnóstico, de los avances terapéuticos, de las recomendaciones en el manejo del déficit de factor 10. Bueno, pues hablando del tratamiento, nosotros ya en 2021 hablábamos del Coagades, ¿vale? El tratamiento que os voy a presentar hoy, un factor 10 puro, el primer factor 10 puro indicado para los pacientes con déficit de factor 10. Y lo indicábamos en este revisión del 2021, lo indicábamos para el tratamiento a demanda, para el tratamiento profiláctico y para el manejo periquirúrgico. ¿Por qué lo indicábamos aquí? Bueno, pues porque nosotros, el centro, además bueno, pues de toda la evidencia científica, el centro tiene muy buena experiencia, el Hospital La Paz tiene muy buena experiencia porque participó en los ensayos clínicos bueno, pues con este producto, y nuestros pacientes estaban muy contentos y nosotros también. Hasta ahora, bueno, después de los ensayos clínicos, bueno, pues hasta que se aprobó en España, pues los pacientes se volvieron, y estamos tratando con concentrados de factor 9-10, otros concentrados que llevan trazas de factor 10, pero que no es el concentrado adecuado para el paciente, el de Ceseleverin, o en otros centros con concentrado de complejo protrombínico, con concentrado de complejo protrombínico. Ahora estamos de enhorabuena, desde octubre, bueno, pues la Agencia Española del Medicamento ha aprobado este fármaco que hemos usado en ensayo clínico con muy buenos resultados, el Coagades, ese es el nombre Puedes comercial. recoger. Que es el primer y único tratamiento desarrollado para la deficiencia hereditaria del factor 10. ¿Por qué es superior frente a otros tratamiento previo? Bueno, pues porque el paciente con déficit de factor 10 le falta solamente el factor 10, y no tenemos que ponerle otros factores que no le faltan, y que al reponer, bueno, pues va a tener mucha más cantidad porque él ya está produciendo su factor 9 o su factor 2, ya lo está produciendo él normalmente. Y entonces, al poner estos productos que poníamos anteriormente, que llevan muchos factores de la coagulación, estamos incrementando el riesgo de trombosis en estos pacientes, porque estamos poniendo proteínas que no necesitan. Si os fijáis, el contenido de Coagades, bueno, pues casi todo es factor 10, que es la parte verde, con pequeñas trazas de otros factores. Es un derivado plasmático que proporciona el componente que le falta a la paciente, ¿vale? Y los niveles, lo que os decía, bueno, pues los niveles elevados de otras proteínas que estamos infundiendo cuando hacemos profilaxis o tratamiento de estos pacientes con no un tratamiento específico como es el Coagades, sino con plasma, con concentrado con concentrado de complejo protrombínico, o incluso plasma en algunos hospitales, estamos bueno, pues aumentando el riesgo trombótico al añadir proteínas que no necesita el paciente.
Y aquí veis, bueno, pues en los sitios donde se está utilizando el concentrado de complejo protrombínico, bueno, pues como es verdad que tras una infusión, bueno, pues es verdad que el factor 10 se puede normalizar, pero es que también has puesto a concentraciones suprafisiológicas otros factores, como veis aquí el factor 2, la trombina, o como el factor 9, que pueden ser trombogénicos en un paciente, bueno, pues en un paciente que solamente necesita el factor 10, con lo cual, bueno, pues le estás añadiendo iatrogenia a ese paciente. Y además, bueno, pues en estos concentrados de complejo protrombínico no siempre utilizamos el mismo en el hospital, no todos llevan la misma cantidad de factor 10, como veis aquí, el Aquadex lleva un 100% de factor 10 y en el Beriplex de un 22 a un 60% de factor 10, dependiendo del lote, en el Octaplex, bueno, pues de un 15, de un 18 a un 30%, dependiendo del lote. Además, estos productos, como están medidos, es bueno, pues el concentrado de factor 10, obviamente con las unidades que tiene de factor 10, pero el resto, el Beriplex y el Octaplex, están medidos con factor 9, con lo cual, bueno, pues también tenemos ese problema a la hora de administrar, a la hora de saber la dosis que le corresponde al paciente. Y por otra parte, bueno, pues los concentrados de complejo protrombínico pues tendrían dos métodos de inactivación viral y el Coagades ya es de los nuevos que tiene tres métodos de inactivación viral: solvente detergente, nanofiltración y tratamiento con calor. En cuanto bueno, pues, a los resultados, bueno, pues a los resultados os voy a mostrar los resultados y los eventos adversos en estos resultados que podría haber con los concentrados de complejo protrombínico y que no ha habido con el factor E10 activado, perdón, con el factor E10, con el Coagades. En el factor E10 es capaz de hacer una profilaxis de rutina, y luego veremos que también en adultos, en niños, bueno, con ninguna, durante los 6 meses que duró el estudio, que los niños que estaban en profilaxis no tuvieron ninguna hemorragia mayor o menor. Además, cuando se trataban a demanda, el 98% de los pacientes resolvieron los episodios hemorrágicos con bueno, un porcentaje de ellos con 2 infusiones y un 82% con una sola infusión. Y en el tratamiento perioperatorio, el 100% de los investigadores calificaron bueno, pues, la efectividad, la eficacia de Coagades en el periodo perioperatorio, pre y posoperatorio y intraoperatorio en un 100%, en excelente. Bueno, el 100% de los médicos lo calificó como excelentes. Cuando se veían los eventos adversos, bueno, pues no hubo ningún evento adverso reseñable relacionado con el fármaco a estudio, excepto de eritema en el lugar de la perfusión. Como ha salido aprobado por las agencias regulatorias, está indicado para niños y adultos con déficit de factor 10. Se puede en el tratamiento profiláctico, en el tratamiento a demanda y en el tratamiento perioperatorio. Pero es que además la Agencia Española del Medicamento señala que para el tratamiento de estos pacientes es el único tratamiento que se debe de administrar, ¿vale? Que tienen que tenerlo los hospitales, y que es el único tratamiento que está indicado para pacientes con déficit de factor 10, por ser el más eficaz, que es el que más cantidad de factor 10 tiene, y el más seguro porque solamente tiene ese factor 10. Las características farmacocinéticas son excelentes, una buena recuperación a la media hora, con una vida media de 30 horas, y la dosis recomendada para los pacientes que están en profilaxis serían 2 veces a la semana, intentando mantener niveles de factor 10 siempre por encima de un 5%. Aquí veis los resultados de la profilaxis, bueno, pues bueno, en los pacientes que recibían profilaxis con Coagades 2 veces por semana, bueno, pues 10 de cada, bueno, 7 de cada 10 no tenían ningún episodio hemorrágico y 9 de cada 10 no recibieron terapia adicional. Como os decía, bueno, pues el ensayo duró, bueno, pues se administraba el fármaco 2 veces por
por semana en profilaxis, duró durante 26 semanas, más de 50 días en 9 niños con deficiencia hereditaria moderada o grave de factor 10 y se ajustaba la profilaxis para mantener bueno, pues unos niveles valle de al menos un 5%, y todos los pacientes alcanzaron estos niveles de valle después de la visita de los 4 días. La resolución de la mayoría de los pacientes no tenía sangrados, pero en los pacientes que tuvieron sangrados, bueno, pues se redujo mucho el número de infusiones para resolver ese sangrado. De esto es lo que vimos antes de la administración profiláctica. Me gustaría que os fijarais en este gráfico de aquí abajo cómo se resuelven la tasa analizada de sangrados. Se reduce drásticamente en los pacientes que estaban a demanda, pasa de una BR 0,80 a 0,04 en los que estaban en tratamiento profiláctico. En el tratamiento a demanda, el 98% de los pacientes que recibieron tratamiento con Coagadés para el sangrado bueno, pues mostraron que la eficacia fue excelente, y el 97% de los médicos también mostró que esta eficacia fue excelente. El 98% de las hemorragias en mujeres y niñas fueron tratadas con éxito, por lo tanto la eficacia hemostática del producto es muy alta. Es muy alta a nivel de tratamiento profiláctico, es muy alta cuando el paciente tiene algún sangrado, aunque tiene pocos sangrados, pero en la resolución de esos sangrados o pacientes que están a demanda, y también en el perioperatorio, en el manejo perioperatorio, que siempre es un reto hemostático, tanto para que el paciente bueno, pues, mantenga la hemostasia y no sangre, como para que no se trombose, ¿vale? Se presentan bueno, pues, diferentes cirugías en las que el 100% de los médicos que habían evaluado la eficacia del fármaco pensaba que las consideraban como excelentes. Se presentan cirugías mayores, cirugías menores, bueno, pues tanto histerectomía con anesectomía, cirugía torácica, cirugía, bueno, pues una resección de intestino delgado con reparación de una hernia, cirugías se utiliza en stent, en bypass coronarios, en prótesis de rodilla y en extracciones dentales. Hay algunas de estas cirugías con alto riesgo trombótico en las que no mostró en ningún peligro de seguridad, con buen control hemostático en todos los pacientes. En la parte de la derecha veis cómo se utilizan las diferentes dosis en las diferentes indicaciones que tiene. En profilaxis, 40 unidades kilo 2 veces por semana en población pediátrica, 25 unidades kilo 2 veces por semana en población adulta por el menor aclaramiento hepático. Para el tratamiento a demanda también va a depender mucho, aunque estas son las dosis recomendadas por ficha técnica: 30 unidades kilo y en población pediátrica, 25 en población adulta. Bueno, variará dependiendo del grado de la gravedad del episodio hemorrágico, y luego en cirugía, dependiendo también de la cirugía que vayas a realizar, pues pondrás el bolo previo y calcularás bueno, pues las dosis que hay que poner posteriormente. Yo creo que estamos, bueno, los pacientes que tenemos lo estabais esperando con déficit grave de factor 10, que estáis en profilaxis, lo estabais esperando y nos preguntabais cómo habéis participado en los ensayos clínicos, que cuando llegaba. Yo ya la verdad es que había perdido, si os soy sincera, un poco la esperanza, porque lo hemos preguntado en congresos un montón de veces, pero parece que no parece, está aquí a partir de octubre. Bueno, pues es el único tratamiento indicado para los pacientes con déficit de factor 10, y bueno, pues con una aprobación por la Agencia Española del Medicamento, y bueno, se basa en que estamos utilizando otros productos porque no teníamos otra cosa, que además de sustituir el factor 10 no lo sustituyen de forma tan eficaz como este que tenemos, que es un factor 10 puro, y la eficacia es menor con los otros porque dan otros factores de la coagulación, pero poca cantidad de factor 10. Con este la eficacia es superior porque solamente estamos administrando lo que le falta al paciente, que es el factor 10. Y en cuanto a la seguridad, que para nosotros es súper importante, bueno, pues no estás poniendo en peligro la vida del paciente, arriesgando a que empiece a acumular otros factores de la coagulación que le estás administrando, por ejemplo, con los concentrados de complejo protrombínico o con otros factores
de factor 9 que estábamos utilizando y que tenían trazas de factor 10, porque el acúmulo de estas otras proteínas que estás infundiendo al paciente que no necesita puede producir eventos tromboembólicos. Y nada, y no tenía nada más que comentaros. Así que, bueno, esta es la bibliografía que hay al respecto, que ya hay bastante bibliografía, todos los ensayos clínicos y esperemos que en los próximos meses tengamos experiencia de vida real y bueno, o sea, nosotros en La Paz la verdad es que la tenemos porque en los ensayos clínicos participaron pacientes y estaban súper contentos y nosotros también, claro. Así que nada, a ver si lo tenemos prontito en el hospital. Pues muchas gracias, Maite, por tus palabras. Da gusto ver que laboratorios y profesionales se implican con déficits de factor mucho más raros de lo habitual, porque aunque haya pocos pacientes, vosotros sois los principales que sabéis lo que mejora la calidad de vida de estos pacientes cuando llegan estas terapias, ¿no? Me han entrado un par de preguntas que te voy a hacer, Vale. ¿vale? Ujú. Me preguntan por aquí, ¿cómo ves, Maite, el desarrollo de las nuevas terapias para el déficit del factor 10, al igual que está pasando con otras coagulopatías? Bueno, en las nuevas terapias que podrán ser un pan hemostático y posiblemente también lo utilicemos en otros factores de la coagulación, en otros raros déficits de la coagulación, le queda todo el desarrollo clínico en este tipo de pacientes, porque no es que vayamos a ponerlos sin sus ensayos clínicos, aunque sean pocos pacientes, ¿no? Luego la N del ensayo se ajusta a bueno, pues a la prevalencia de la enfermedad, le queda todo el desarrollo clínico. Yo creo que si tienes un producto específico, tienes el concentrado del factor que le falta al paciente, es ideal, ¿no? Es, bueno, pues en eficacia, en seguridad es brutal y que posiblemente, bueno, pues dentro de años, cuando estas nuevas terapias de administración más sencilla, por vía subcutánea, etcétera, tengan su desarrollo clínico en estas poblaciones, bueno, pues veremos a ver, le ofreceremos al paciente las dos cosas, ¿no? Pero ahora mismo estamos y, por ejemplo, para una cirugía, para todo, habrá que poner factor 10. Entonces, y para un sangrado, con lo cual, bueno, pues les queda tiempo y yo creo que estamos de enhorabuena en este momento porque tenemos lo que le falta al paciente, ¿no? Que llevamos muchísimos años esperándolo, ¿eh? Nuestros pacientes, los pobrecitos que encima participaron ahí de forma altruista en los ensayos clínicos, luego de repente, pues en España no, bueno, en Europa como que les costó mucho la aprobación, tal, por estos problemas que siempre tenemos de acceso, de coste, tal, y ha Con tardado. todos, eso los tenemos Sí, con eso con todos. todo, sí, sí, desafortunadamente. Me surge a mí una duda que quizá no te la he entendido bien porque sí que he visto ahí que se explicaba en un par de slides. Eh, ¿Es diferente el abordaje en cuanto a si el paciente es hombre o mujer en No. cuanto a la terapia? No, lo que pasa que es verdad que las mujeres, ¿sabes? La menorragia, o sea, una mujer con un déficit grave, la menorragia es o sea, las menstruaciones de todos los meses es un problema muy, muy importante. Y luego también es verdad que se necesita que la coagulación esté bien en todas las fases de la edad fértil, ¿no? No solamente en el momento de la menstruación, obviamente tiene que estar perfecta porque si no la mujer va a tener menstruaciones abundantes, tal, pero luego también estas pacientes aparte tienen más incidencia pues de folículos hemorrágicos, de rotura de folículos hemorrágicos, más dificultades para quedarse embarazada. Cuando se queda embarazada posiblemente hay sangrados, más sangrado periparto, entonces se focaliza más en la mujer porque es verdad que la mujer aunque no tenga ninguna intervención quirúrgica de otra cosa, bueno, pone al sistema hemostático, es un reto para el sistema hemostático mes a mes, ¿no? Entonces suelen tener más problemas bueno, por su condición Curioso, de porque es mujer. verdad que en otras coagulopatías siempre se ha calificado más a la mujer como portadora y no Sí. como con ese problema, ¿no? Vale. Mm. Y una última pregunta que me entra por aquí. O sea, en los déficits, o sea, tienes toda la razón, en los déficits yo me estoy refiriendo a los déficits graves, ¿sabes? Sí, sí, En sí. hemofilia es muy difícil que una mujer tenga una lionización extrema
exactamente. del cromosoma X sano, entonces tenemos muy pocas mujeres por debajo de un 10% de Sí. factor. Por eso la sintomatología hemorrágica en la portadora es más leve. Pero claro, en el déficit de 10 tenemos mujeres que tienen un cero Sí, por ciento justo o menos de lo un que tú diez por dices, ¿no? ciento En la hemofilia existen momentos muy Sí, puntuales en la vida de sí, la mujer en la como que hay que hacer ese sí, aporte y sin embargo eso es un poco lo que me llamaba la atención, que en el déficit del factor 10 es mucho más, se ve mucho más en todos los meses, en el día a día. sí, sí, sí. Mm. Mm. Y me entra la última pregunta. ¿Existe correlación entre los niveles de factor y los sangrados? Bueno, creo que esto antes lo he escuchado yo por ahí, pero bueno, la Sí, en pregunta. estos es verdad que en todos los déficits poco frecuentes de la coagulación no es tan matemático como en la hemofilia, ¿no? Que tú sabes el factor que tiene el paciente, pues va a tener que hay un 10-15% que a lo mejor no se ajusta mucho, pero aquí en los raros trastornos de la coagulación es la norma, ¿no? No hay mucha correlación entre los niveles de factor deficitario y el fenotipo hemorrágico, pero es verdad que sí que se sabe que pacientes por debajo de un 10%, esos van a sangrar seguro. Y entonces en esos intentamos hacer, bueno, en todos hacemos profilaxis, en todos los que están por debajo de un 10%. Mm. Bueno, pues yo por mi parte a mí no me han entrado más preguntas. No sé si alguno de los que nos está escuchando quiere realizar alguna pregunta y le damos paso. No. Pues nada, esto, seguro que estas cosas así más cortitas siempre se ven mucho más, ¿no? Porque te da menos perezas y dices, bueno, son como Sí. las informativas que tienes ahí como toda la información en poquito tiempo. Y, y Bueno, Maite, pues solo me queda darte las gracias de todo corazón por habernos ayudado a hacer este webinar para difundir un poco más de información sobre el déficit de factor 10, por dar la esperanza a los pacientes con nada, estos nuevos tratamientos que van surgiendo y por nuestra parte, pues un placer colaborar contigo como siempre. Muchas gracias. sí, para mí también. Te dan en el chat las gracias también por toda la Así, sí, sí. información. Pues nada, ya ojalá que, bueno, o sea, seguro que lo vamos a tener en un mes o así. O sea que, bueno, ojalá luego cuente un paciente lo bien que le ha ido. A ver Porque si para la próxima vez tenemos la suerte de de que un paciente nos cuente pues su experiencia de sí, paciente también con esta nueva terapia. Muchas gracias, sí. Maite. Bueno, a vosotros. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta Muchas luego. Bueno, y gracias. que aprovecha a todos, que es hora de irse a comer. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Vea, yo creo que puedes parar ya la grabación. Sí, en ello estoy.